Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Ella se llama María Fernanda, es egresada de la Universidad Uniminuto. El tema que nos corresponde es el conflicto. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, conociendo Colombia, describa los conflictos, bueno, por lo menos uno, relevantes en nuestra historia. Pues el conflicto armado, creo que es el más conocido, que es los grupos armados, que eran pues la FARC y los de los de ELN, que actualmente pues esos están todavía vigentes. De pronto puede decirnos un poco más o de pronto qué piensas sobre ese conflicto que me acabas de mencionar. Pues según la historia, esos conflictos se dan porque están en desacuerdo con las políticas y cómo se lleva el país. Entonces son grupos que se toman por su mano la manera, entre comillas, de cómo solucionar esos problemas que se encuentran con el país, y pues la verdad creo que sus ideales se transforman y se dirigen a otras líneas que no vienen al caso, como es el secuestro, matar a personas, extorsionar a las personas, sacarlas de su tierra. Entonces creo que comienzan con ideas de supuestamente mejorar a Colombia, pero se transforman como ya en cosas personales, como de ganar, del poder. Gracias. Bueno, ¿conoce intentos para lograr la paz en Colombia? Sí, hubo varios intentos, diálogos con ellos, hasta ahorita que se hizo lo del acuerdo de paz, donde la FARC pues entregó sus armas, entregó las tierras, entregó pues a todos los jóvenes que estaban reclutados por ellos, y pues una de esas condiciones es que ellos iban a participar en los gobiernos de Colombia, iban a tener pues acuerdos políticos y demás. Con el ELN están en esos acuerdos, sin embargo creo que no han llegado a nada, y pues ellos siguen en ese proceso de secuestro, de matar personas, de poner bombas. Bueno, para ti, con respecto a la respuesta anterior, para ti, ¿qué es la paz? Bueno, la paz yo creo que es una palabra bastante amplia. Creo que si logramos la paz es cuando todos estemos de acuerdo y todos tengamos un mismo objetivo, una misma idea, donde no nos cause molestia si otra persona piensa diferente a uno. Como que todo se pueda llegar al diálogo y no a las peleas, a las armas y demás, aunque es complicado porque todas las personas no tienen esa capacidad del diálogo. ¿Qué recursos y bienes comunes se ponen en juego en el conflicto de Colombia? Creo que los recursos, pues nosotros, los impuestos van dirigidos una parte a lo de la parte de conflicto, de las armas, y pues del ejército, de la parte militar y demás. Creo que se pone en juego también esas personas del ejército, los militares, que son los que arriesgan la vida por luchar contra esa mala guerra. Los campesinos son los que siempre salen también perjudicados porque son los más vulnerables en esta situación, son los que toman sus tierras, los sacan o los matan solamente por apropiarse de los terrenos que ellos tienen. Listo. ¿Qué cambios pequeños se han dado en Colombia que han logrado grandes revoluciones? ¿Conoces alguna persona o grupo de personas que tal vez han podido dar como su granito de arena para causar alguna verdadera revolución? Bueno, digamos que una vez hubo un concierto en las fronteras de Colombia, de Venezuela, de Brasil, donde creo que fue liderado por Juanes y por Carlos Vives y por otros cantantes, le cantaron a la paz. Entonces en ese momento había un conflicto como entre las fronteras, y pues ellos organizaron con amigos artistas ciertos conciertos en cada frontera, y pues hubo mucha gente, y como que eso pues como que bajó un poquito como los ánimos en ese tiempo. Pues el presidente actual, que pues como que se encargó de que el proceso de paz fuera un hecho, no solamente en palabras, sino ya fue como algo real, y no sé
sé si se me pasa alguno, no me acuerdo. Listo, entonces hablando en un contexto más general, eh, podemos salir un poquito del contexto de Colombia. ¿Qué, ¿Tú qué dirías que se puede solucionar o como que soluciones se pueden brindar ante un conflicto en general? O sea, que sea una, una discusión por no ponerse de acuerdo entre dos personas. ¿Qué herramientas uno utilizaría para evitar esos conflictos? Uy, pues yo digo que el diálogo, si tú no hablas, no expresas lo que sientes, tus necesidades, tus emociones, lo que piensas, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, todo lo puedes hacer mediante el diálogo. Si esa persona conoce lo que tú piensas, lo que sientes, lo que necesitas o lo que crees y la que te está escuchando lo toma de la mejor manera y puede haber un mediador donde pueda poner opciones pues para que ni más para el uno ni más para el otro, sino algo en el medio, ¿no? Digo que siempre se debe uno saber escuchar, saber hablar y saber entender lo que la otra persona le quiere decir a uno. Listo, muchas gracias, profesora, docente María Fernanda, eh, y que tengas una buena tarde. Gracias, lo mismo para ti. Bueno, ahora vamos a continuar la entrevista con otra persona. Él se llama Mario Moreno, es publicista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, conociendo la historia de Colombia, describa al menos un conflicto que considere relevante en nuestra historia. Bueno, conflictos en la historia de nuestra república hemos tenido desde el comienzo mismo de la nación. Nada más cuando ya nos convertimos en un país libre, ocurrió la época de la patria boba, no sabíamos hacia dónde dirigirnos, no sabíamos si queríamos un gobierno centralizado, si queríamos un gobierno federal. Eh, Han habido muchísimos desencuentros, sobre todo cuando se toman decisiones a nivel gubernamental. Tuvimos problemas también cuando Panamá se separó de Colombia, justamente porque desde la capital no se le ponía tanta atención a una zona importante como era esa. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores, toda la época de la violencia, de donde se desprende lo que tenemos ahora, que es la guerrilla, el narcotráfico también ha traído conflictos, la desigualdad, las desigualdades sociales, todo esto son conflictos, realmente vivimos de conflicto en conflicto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿conoce intentos para lograr la paz en Colombia? Yo creo que con cada conflicto justamente se presentan posibilidades de encontrar la paz. Con cada conflicto hay alguien que trata de tomar la vocería para lograr encontrar una solución. El problema es que nos pongamos de acuerdo y que encontremos soluciones justas. Han habido casos como el de cuando el presidente Pastrana, en un intento por encontrar la paz, dio una zona de despeje y concedió todo lo que la guerrilla pedía, y fue la guerrilla la que no respetó eso. Más o menos lo que está pasando ahora con el ELN. Otros intentos de paz, aunque suene un poquito raro, es tratar de ir por la vía militar para conseguir la paz. Suena contradictorio, pero a veces la fuerza también puede ayudar. Listo. Ahora, con respecto a la respuesta que nos dio, para usted, ¿qué es la paz? Es difícil definir la paz, pero para mí, en una opinión muy personal, es tratar de convivir sin hacerle daño a los demás, respetando las libertades de los demás, respetando las opiniones de los demás y tratando de dejar que los demás tengan la libertad que les permita convivir con los demás. Es decir, hay un dicho que me gusta y que dice que nuestra libertad llega hasta donde empieza la de los demás, es simplemente el respeto mutuo. ¿Qué recursos y bienes se ponen en juego en el conflicto en Colombia? En todo conflicto, y dependiendo del tamaño del mismo, se pueden poner en juego tanto los recursos naturales de un país,
los bienes como la propiedad privada o hasta la vida misma de las personas. Todo eso se puede poner en juego en un conflicto. ¿Conoce cambios o de pronto grupos pequeños de personas que han dado, que han logrado grandes revoluciones? Pues yo creo que eso se da a todo nivel, pero un caso específico puede ser el de María Cano, que fue una de las primeras mujeres activistas que logró que en el país se diera el voto por parte de las mujeres, y hoy en día podemos ver que la mujer participa activamente no solamente para elegir, sino para ser elegida, y eso es algo muy importante porque componen, si no la mitad, un poco más de la mitad de la población. ¿Considera que la competencia es una causa fuerte en los conflictos? Yo creo que justamente entendiendo la competencia, eh, no del modo en el que pretendemos lograr cosas buenas, sino más bien la competencia en la que pretendemos enfrentarnos con los demás o en la que estamos en desacuerdo con los demás. Justamente esa es la causa de los conflictos, porque no podemos ponernos de acuerdo en ir para el mismo sitio, sino que muchas veces queremos cosas opuestas, y eso es lo que genera los conflictos. Bueno, ya como un resumen y hablando algo más general, ¿qué soluciones le pondría a un conflicto, a una situación de conflicto? Yo veo la solución de un conflicto justamente como una negociación, y así como se hace en los negocios precisamente, uno lo que tiene que estar dispuesto es a ceder un poco. Así como tiene exigencias, también tiene que estar dispuesto a conceder, a dar cosas para lograr el bien común. Esto es lo que a veces no se entiende, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de entregarlo todo por lograr solucionar el conflicto. El ejemplo es cuando se le dio a la guerrilla toda la zona del Caguán, se hizo todo lo que ellos quisieron, y pues la guerrilla realmente no supo responder a esa confianza que dio el gobierno. Ahora bien, sirvió para que después de eso un gobierno como el de Uribe pudiera justificar y decir, bueno, ya les dimos todo lo que ellos quisieron, ahora si no se pudo por las buenas, vamos a hacerlo por las malas, y creo que representó un gran cambio para el país poder enfrentar de esa manera a la guerrilla y de cierta forma diezmarla. Pero si hablamos simplemente de otros tipos de conflictos, por ejemplo los conflictos de familia, o cuando se da en pareja, o cuando se da entre personas, entre amigos o entre conocidos, pues siempre hay que tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, y hay que tratar de buscar un lugar común, un punto común, eh, sin olvidarse que en toda negociación también hay que ceder. Bueno, Mario, muchísimas gracias por colaborarnos en nuestra entrevista. Que tenga una muy buena tarde. Gracias. Bueno, ahora estamos con Daniel Moreno, él es diseñador industrial. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. La primera pregunta es, conociendo la historia de Colombia, describa al menos un conflicto que aparece en nuestra historia. Bueno, yo creo que uno de los principales conflictos que existió en el siglo XX es el conflicto de los partidos políticos, Partido Liberal contra el Partido Conservador, que básicamente en lo que consistía era en la intolerancia, en el cual el liberal no podía soportar al conservador y viceversa. ¿Conoce intentos para lograr la paz en Colombia? Realmente estamos en un arreglo de paz, y obviamente yo creo que eso empezó a generarse desde hace unos 20 años, cuando una de las guerrillas, por así decirlo, importantes de Colombia entregó las armas. Ahí yo creo que fue un pequeño comienzo para la paz. ¿Qué recursos y bienes comunes se ponen en juego en el conflicto en Colombia? Creo que más que todo es uno que es importantísimo, es el poder tener absoluto control de todo. La otra parte son las tierras, las vastas tierras en Colombia, que nosotros somos muy afortunados de tener tierras que son muy fértiles, donde se puede cosechar de todo en cualquier época del año. Y pienso que esos dos son los factores más importantes para que haya un conflicto, la pelea entre el poder y el territorio. Bueno, ¿qué soluciones considera que pueden ser muy buenas para un conflicto? Existen aspectos importantes,
Uno, por ejemplo, es el diálogo. Siempre hay que dialogar, siempre hay que tratar esos temas de conflicto con cabeza fría, para poder decir bien las cosas, para poder llegar a negociar y para poder llegar a una feliz y final solución que no solamente sea provechosa para una parte, sino para ambas partes o para las partes que estén en conflicto. Bueno, ¿cree que la competencia es una causa fuerte en los conflictos? Bueno, la verdad no creo, la sana competencia no creo que pueda causar conflictos. El conflicto ya llega cuando existen intereses oscuros de por medio, lo que es la envidia, lo que es la sed de poder, de dinero. Eso es lo que hace que exista un conflicto como tal. La competencia siempre y cuando sea sana se puede llegar a un acuerdo y se puede llegar a un buen y próspero futuro. Ahora nos encontramos con Diana Sánchez. Ella es docente y egresada de la Universidad Uniminuto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás? Buenas tardes. Bueno, conociendo la historia de Colombia, describa por lo menos un conflicto que haya ocurrido. Bueno, para mí un conflicto importante en Colombia creo que siempre ha sido como la distinción entre clases sociales, ¿sí? Entonces eso ha llevado a diferentes conflictos y a que siempre como que la balanza no esté equilibrada. ¿Conoce intentos para lograr la paz en Colombia? Bueno, la paz es un proceso donde se logra negociar, ser equitativos, amarse entre unos a los otros, respetarse, trabajar bajo un bien común también. ¿Qué recursos y bienes comunes se ponen en juego en el conflicto colombiano? Creo que es importante para resolver un conflicto siempre el proceso de escucha. Es importante entender la visión del otro, el por qué, y a veces también es el proceso como de ponerse en los zapatos de, ¿sí? Si es solamente lo que yo quiero, pues nunca se va a poder llegar a una solución y siempre se va a seguir en conflicto. Entonces creo que es importante trabajar la empatía y ponerse en los zapatos del otro. ¿Cree que la competencia es una causa fuerte en los conflictos? Realmente creo que depende de la concepción que cada quien tenga de competencia, ¿sí? Porque puede haber una competencia sana donde no es el más vivo o el más aventajado el que tiene provecho, sino que realmente es una competencia para aprender, para salir adelante, para forjar, ¿sí? Entonces, pues ya realmente depende como de la visión de cada quien de competencia. Bueno, muchísimas gracias, señora Diana, por colaborarnos en nuestra entrevista y que tengas muy buena tarde. Gracias, muy amable. Gracias a ti por hacerme parte de este proceso.